En este video vamos a seguir introduciendo el tema de matrices. Para hacerlo vamos a resolver otro ejemplo similar al ejemplo que resolvimos en el video pasado. Este ejemplo dice lo siguiente: encuentra la matriz asociada a la función f que va de R2 en R2 tal que f de x es igual a x ortogonal. Entonces, dadas las condiciones, podemos escribir lo siguiente. Sabemos que f tiene dos variables porque va de R2 en R2, f de x, y. Y nos están diciendo en este momento que f de x es igual a x ortogonal. Eso quiere decir que f de x, y es igual a x, y ortogonal. Y también sabemos que el ortogonal de un vector de R2, lo que tenemos que hacer para obtenerlo es poner la segunda coordenada en la primera coordenada pero con signo negativo y la primera coordenada en la segunda coordenada puesta tal como está. Es decir, nosotros podríamos decir en este momento que f de x, y es igual a menos y, x. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar a A? Pues tenemos que encontrar una matriz A que cumpla que f de x es igual a ax para toda x que está en R2. Ahora, según lo vimos en el video anterior, lo único que tenemos que hacer es hallar a U1 y a U2, donde U1 y U2 son las siguientes. Sabemos que nuestra función f de x, y debe de poderse expresar como x1 más y U2, donde U1 es igual a f de E1 y U2 es igual a f de E2. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahorita? Pues encontrar quién es f de E1 y encontrar quién es f de E2, pues así lograremos encontrar a U1 y a U2 respectivamente. Hagamos eso. Entonces, E1 pues sabemos que es el vector 1,0. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico f de E1? Lo que yo estaré aplicando es f al vector 1,0 y según esta regla de correspondencia, yo lo que tengo que escribir en este momento es el vector 0,1. Del mismo modo, si E2 es el vector 0,1, entonces f de E2 es igual a f del vector 0,1, que esto no es otra cosa más que menos 1,0. Ahora, de aquí yo puedo sacar, por lo tanto, que A, o sea, de aquí yo puedo decir que estas dos cosas implican que A, que es igual a U1, U2, es igual a la matriz 0,1 menos 1,0 menos 1, 0. Ahora, solo para verificar, pues haremos ver que en efecto AX es igual a f de x para toda x. ¿Cómo verificamos eso? Pues haciendo la multiplicación de la matriz A, que en este caso es la matriz 0, 1 menos 1, 0, por el vector xy. Y como siempre, lo que debemos hacer es renglón por columna y renglón por columna. Si yo desarrollo esas cuentitas, me va a quedar como sigue. Ya lo hice y como podemos ver, en efecto, la matriz AX, lo que me queda como resultado final es el vector menos y, x acomodado de manera vertical. Y cuando habíamos calculado quién era f de x, pues habíamos visto que f de x era el vector menos y, x, solo que acomodado de manera horizontal. Entonces podemos decir que en efecto
la matriz A igual a la matriz A igual a 0, menos 1, 1, 0 es la matriz asociada a f de x igual a x ortogonal. Entonces, con esto acabamos este otro pequeño ejercicio que consiste en encontrar la matriz asociada a una función dada. Casi siempre de esa función dada nos van a dar alguna información sobre ella, y a partir de esa información lo único que debemos de hacer es obtener quién es f de e1 y debemos de obtener quién es f de e1 y f de e2, porque con esas informaciones son con las cuales vamos a poder armar nuestra matriz asociada, poniendo a f de e1 como vector columna y a f de e2 como vector columna también. Entonces, como aún queda un poco de tiempo, en este video voy a presentar algunas definiciones que nos van a permitir seguir trabajando con las matrices, pensándolas como las matrices asociadas a funciones lineales. Lo primero que acabamos de hacer es establecer la siguiente notación. Esta notación lo único que hace es decir formalmente lo que acabamos de utilizar en los dos ejercicios previos. O sea, lo que nos está diciendo es que ahora los vectores los escribiremos como columna y ya no como renglón. Dicho de otra manera, antes escribíamos un vector x acomodado horizontalmente, y a partir de ahora los vectores de manera preferente los escribiremos como vectores columna. Eso no quiere decir que ya no podamos escribir los vectores horizontalmente. Los escribiremos horizontalmente cuando nos sea conveniente, pero de ahora en adelante, de manera preferente, sí los escribiremos como columna. Eso nada más es cuestión, como bien lo indicamos, nada más es cuestión de notación. Lo siguiente que voy a hacer es presentar una definición, la cual ya también debe de parecernos un tanto natural. Acabo de poner la definición que necesitamos, y como lo estaba mencionando, esta definición para muchos es algo que ya conocemos. Lo único que estoy definiendo es qué es una matriz. Para no hacer muy largo el cuento, pues una matriz es un arreglo de números donde ese arreglo de números tiene entradas. A esas entradas les vamos a llamar A y J. La I quiere decir que ese número está en el renglón I, y la J quiere decir que ese número está en la columna J. Entonces, de manera general, una matriz se ve así, es decir, un arreglo de números donde cada uno de esos números lleva dos subíndices. El primero de esos subíndices me indica ese número en qué renglón está, y el segundo de esos subíndices me indica ese número en qué columna está. Ahora, otra cosa que también es importante aclarar es que nosotros también vamos a ver a las matrices no solo como arreglos rectangulares. Aquí sí valdría la pena decir que cuando estamos viendo a una matriz así, es decir, como arreglo rectangular, es porque estamos desplegando o expandiendo o desarrollando completamente la matriz. Es decir, aquí ya están puestas todos y cada uno de los números que componen a la matriz. Otra forma de ver a esa matriz A es de esta manera, en donde aquí solo aparecen U1, U2 hasta UN. Entonces, cada uno de esos vectores U1, U2 hasta UN, a su vez se despliega con M coordenadas. Entonces, lo que podemos decir es que esta forma de ver una matriz es una forma más compacta que esta forma. Pero lo que debemos entender es que tanto A expresada en esta forma como A expresada en esta forma son exactamente la misma matriz. Quizá ya llevo una notación y una definición,
pero como aún tengo un poquillo de tiempo, voy a presentar todavía otra definición. Insisto, esta notación y esta definición y la definición que aún me falta, pues únicamente lo que hacen es ponernos en los términos para poder trabajar, pero fuera de eso no deben de representarnos mayor problema. Como pueden ver, acabo de escribir la notación y la definición que nos hacían falta. La primera, o sea, la notación, lo único que nos dice es qué debemos entender por el transpuesto de un vector. Si un vector X está acomodado de manera vertical, entonces su transpuesto, es decir, el transpuesto del vector X, donde esta T que está aquí justamente la leemos como el transpuesto del vector, no es otra cosa más que el mismo vector, solamente que en lugar de acomodarlo verticalmente, lo vamos a acomodar horizontalmente. Y al revés, el transpuesto de un vector horizontal es un vector vertical. Y como bien dice aquí, en palabras podríamos decir que el transpuesto de un vector columna es un vector renglón e inversamente. Entonces creo que la idea de esta notación es sencilla de entender. Por último, nosotros vamos a definir qué es el producto de una matriz por un vector X. De hecho, esto ya lo utilizamos. En los dos ejercicios anteriores estuvimos multiplicando una matriz A por un vector X. En el primer ejercicio en R3 y en el segundo ejercicio en R2. Y lo único que nos está diciendo es que debemos de tener las matrices escritas así y el vector escrito como vector columna, y en tal caso el producto de A por X no es otra cosa más que X1 por U1 más X2 por U2 más hasta Xn por Un. Creo que el sentido de esta definición se entiende no tanto cuando escribimos esto, sino más bien el sentido de cómo multiplicar una matriz por un vector, o en general cómo multiplicar una matriz por otra matriz, se va a entender conforme lo vayamos haciendo. Entonces, hasta aquí le voy a dejar. Solo presenté esta definición como para cubrir el protocolo, y más bien lo que espero es que entendamos cómo multiplicar matrices cuando en verdad lo estemos haciendo. Entonces, hasta aquí le dejo en este video.